Hola, ya te veo que estás por la carretera. No tienes micro. Hola, ¿cómo Hola, estás? estás en la carretera, Dios mío. Sí, ahí me con, eh, a ver, espera un toque, que quiero ver cómo. Entonces, Dime. decimos que empezamos en 10 minutos, más o menos. Sí, espera un momento que voy a detener mi video. Ya. Am, A ver si voy a poder compartir, ¿ya? herramientas de anfitrión, déjame ver. Participantes. Julito, ¿sabes cómo hacer para que pueda compartir Isabela el test? Hola ella. Y creo que es. Yo estoy poniendo share, sí, desktop. Isabela, ¿dónde estás? ¿Ya? ¿Ahora qué hago con ella? Acá está. Convertir en coanfitrión. Sí, ya, ajá. Te voy a, te voy a convertir en coanfitriona. Ya, A ver, ya me convertiste, ¿sí? sí. Ahora, Mm, fíjate si puedes poner tu PPT. No he dejado todavía entrar a. Con esto, sí. Ahí está. ¿Qué te parece si ahora sí las dejo entrar? ¿Te parece? A ver, vamos a probar. Yo Me no dice, veo nada. yo lo veo. ¿Tú lo ves? Yo no. Sí, Orlando. Ahí está. Ah, perfecto. Ya. Es info. Ahí van a ver un aviso final de calle Sí, 80. dice que Entramos hay por eso. 8 personas en el waiting room. Ujú. 7, ya. Yes. Entonces, voy a dejarlos pasar. Participantes. Ay, Julito, ¿cómo hacemos para dejarlos pasar a los participantes? A ver. Ah, espérate, si quieres yo los dejo entrar. Yo los Pero ella admito, puede. a todos, ya los admití. Ya está. Ese azul. Sí, sí. Sí, admit. Admite. Genial. Hola, Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, hola. hola, Hola, ¿qué hola. Hola. tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal usted? Qué gusto verlas. Igual. Igual, igual. Hola, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ay, ¿qué se está moviendo aquí en mi Hola. PowerPoint? No puede ser. Sí. ¿Por qué? ¿Ves? Yo veo el PowerPoint, lo veo perfectamente. ¿Ven? Pero yo no debería esto, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó ya ahí? Se ha movido. Ok. Caracho. Eso. Bien. César, estás con el micro apagado. ¿Estoy con el micro prendido? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, si les parece, damos inicio a la sesión. Un ratito. Sí, un Ya. ratito. Lo que Ahí estaba está Tesoro. diciendo- Sí, Mejor que perdón. Tesoro. Hola, hola a todas. Qué gusto verlas. Lo que estaba diciendo es que en febrero nuestra reunión va a ser el 27, Ujú. y el viernes 27, y que ya nos toca comenzar con City Husband. Entonces, el 27 de febrero lo vamos a dedicar a El verano sin hombres, ¿ya? La primera novela de City Husband que vamos a leer. ¿Qué más? Yo puedo hacer la presentación de Siri Husband si quieren, y luego el segundo libro de Siri Husband que vamos a leer para marzo es The Shaking Woman, ¿no? La historia de mis nervios que Daniel había ofrecido presentar, ¿ya?
Entonces, por si me olvido al final, solo quería recordarles eso. Y estoy acá somos juntas Patio Luis Bravo y yo, que ahorita he ido a traer agüita, y ya podemos comenzar, me parece. Entonces le damos la voz a Isabela. Ah, perfecto. Gracias, Ceci, gracias, Pam. Bueno, estimadas, estimados, yo en realidad lo que les voy a pedir es que me acompañen en mi lectura de Orlando, ¿no? Lo que he hecho es algo muy sencillo. He empezado a leer Orlando y en la medida en que avanzaba en la lectura he tomado nota de cosas que pensaba que podían ser de interés. Y entonces en ese orden de la lectura vienen los comentarios también que podemos compartir hoy día. Están viendo la presentación en PowerPoint, ¿no? Dice Virginia Woolf Ujú. Orlando, dedicada a Vita Sackville West. Así empieza. Ahora, cuando hago clic en esta flecha, debería avanzar, pero no avanza. Vamos a ver con esta. Tampoco. A ver por qué. Porque creo que hay que hacerla de acá. Correcto. Ah, pero ahora estas me tapan. Vamos a ver Pero dónde lo... muévelo para arriba. Sí, sí, sí. Yo la muevo o lo voy a... Ah, sí, está más Ahí chévere. está. ¿Está grabando para ti? Ah, ¿Se está grabando la sesión? Sí, no, sí. sí, Donde dice acá te Sí, está desde el grabando. comienzo, sí. Muy bien. Entonces, comenzamos apreciando quién es el narrador, ¿no? La voz narrativa pues corresponde al biógrafo de Orlando. Se identifica como su biógrafo y explica que Orlando es un joven de la nobleza inglesa, a quien conocemos en este capítulo 1, tiene 16 años y vive en la vasta mansión de su padre. Está allí el día que llega la reina Isabel I de Inglaterra a un banquete y la reina le dona a su padre la casa, que bueno, una mansión, ¿no es cierto?, que fue del arzobispo y también del rey. Entonces, esto es lo que sucede al inicio, ¿no? Ahora, hablamos pues de la reina Isabel I, ¿sí? Dice que 2 años después, la reina, después de la visita de la reina a esta casa de Orlando que le dona al padre, convoca a Orlando y lo inicia en la Orden de la Garter, nombrándolo además su tesorero y steward. Lo convierte en el hijo favorito de sus años dorados y lo retiene siempre a su lado. Hasta que un día se molesta porque se ve que la traiciona porque lo descubre besando a una jovencita. Entonces la reina se pone colérica. Pero de todas maneras, esto nos llama la atención porque tratamos de ubicarnos en el tiempo y decimos, ok, estamos en el tiempo isabelino y sí se hace mención al tiempo privilegiado de la poesía isabelina, ¿no? De la literatura isabelina. Entonces, muy bien. Aquí estamos con este joven, con esta relación con la reina Isabel I y digamos, este favor que le hace la reina al padre de Orlando. De pronto ya estamos en la corte del rey James, es decir, hemos pasado al siguiente periodo histórico de Inglaterra, estamos en el invierno de la coronación del nuevo rey, hay una pagoda real que se ha levantado sobre una pista de hielo que se había formado sobre el río congelado, y allí Orlando se enamora apasionadamente de la moscovita princesa Romanovich, llegada con la corte del embajador ruso. Entonces es curioso y vive Orlando con ella un romance casi clandestino, digamos, desafiando las formas de la corte, ofendiendo a su prometida porque él estaba prometido con una de la nobleza irlandesa, pero cuando la pareja de enamorados va a fugarse a medianoche para vivir juntos por siempre, según ellos, en este ímpetu apasionado, ella, la rusa, falta a la cita, ¿no? Y esa noche justo el hielo cede y da paso a las aguas embravecidas que arrastran con su ímpetu todo a su paso, incluso el barco ruso que se lleva muy lejos a su amada Sasha. Entonces Orlando queda destrozado. Es que en realidad la manera como lo van contando muy divertido, ¿no? Estamos en el periodo isabelino, de repente estamos ya coronando al nuevo rey. Luego, efectivamente, en la historia se cuenta de un invierno particularmente frío donde todo se congeló en Londres y entonces ellos hacen una especie de carnaval
sobre el hielo y ahí vive el romance Orlando con Sasha. Pero Sasha, digamos, falta la cita y él queda destrozado. Entonces aquí vamos a observar qué técnicas usa el biógrafo, ¿no? Él mismo cuenta cómo es que conoce la historia de Orlando y cómo obtiene todos los datos que va a compartir con nosotros. Entonces, dice, emplea las técnicas del historiador, investigación de documentos, cartas de terceros, ilustraciones y demás, ¿no? Para relatar la vida de este personaje Orlando. Solo no encuentra cómo sustentar lo que sucedió el sábado 18 de junio, lo menciona así con fecha, ¿no? Orlando había caído en desgracia con la corte por este affair que había tenido con la rusa, por haber dejado plantado a la de la nobleza irlandesa, y entonces se retiró al campo y no se despertó en 7 días y 7 noches. También siempre hay, y luego vemos que se repite este proceso en el que Orlando se queda dormido una semana, ¿no? Y al séptimo día despierta. Entonces se levantó sin ninguna explicación y solo se notó que sufría de una suerte de amnesia, casi no recordaba lo transcurrido en los últimos 6 meses. Aquí Virginia Woolf en realidad se está burlando, Virginia está muy divertida con esto, se está burlando de esta muy extendida práctica de escribir biografías de personajes ilustres, ¿no? Y sarcásticamente aporta con esta una más a la colección de personas notables que se han hecho merecedoras a una biografía. Y se la dedica llena de humor y risa contenida a su amante Vita Sackville West. En realidad nos vamos dando cuenta, por lo que la propia Virginia dijo, y en fin, todos los estudiosos, que Orlando no es un personaje de ficción 100% inventado por la imaginación de Virginia Woolf, sino que realmente es Vita Sackville West, con quien ella tuvo una relación amorosa. A ver, ¿dónde están mis flechitas? Desaparecen mis flechas y ya no es tan fácil avanzar. Ah, sí. Entonces encuentro una información muy importante que es que Nigel Nicholson, que es el hijo de Vita Sackville West, él describió célebremente el Orlando de Virginia Woolf como la carta de amor más larga y encantadora de la literatura, ¿no? Así la describe el propio hijo de Vita. Dice que consideraba la novela no solo como una biografía lúdica de su madre, sino también como un homenaje imaginativo de Woolf a Vita, que mezcla hechos, fantasía y afecto. De hecho, mucho está basado en la historia no solo de Vita Sackville West, sino de toda su ascendencia, ¿no? Desde el momento en que su primer antepasado recibe efectivamente la mansión, the manor, ¿no? De la reina, hasta los tiempos actuales o más contemporáneos de Virginia Woolf, ¿no? Nicholson señaló que Woolf captó la esencia de Vita. O sea, él lee Orlando y entiende que ahí está la esencia de Vita, su herencia aristocrática, su fluidez entre rasgos masculinos y femeninos, que le eran muy característicos, y su fascinación por la historia, a través de las transformaciones de Orlando a lo largo de los siglos y de los géneros. Presenta a Orlando no solo como un experimento modernista, sino también como un testimonio del amor y la identidad queer adelantado a su tiempo, ¿no? De todas maneras, estamos publicada esta novela en 1928 y para 1928 es realmente de avanzada, una novela que habla pues de la identidad queer de este personaje Orlando, que hasta ahora es hombre, pero en realidad sabemos que en la vida real se refiere a una mujer llamada Vita Sackville West. De hecho, Virginia confesó que había escrito Orlando como homenaje a Vita, su amante, pero sobre todo como una humorada, un ejercicio divertido. Para ella fue divertido escribir Orlando. Es un texto elogioso pero ligero. Lo hizo para descansar de la redacción de textos más sesudos y experimentales, porque había estado escribiendo novelas difíciles, digamos, ¿no? Y dice, ahora voy a escribir una fácil en un tono más ligero. Y es así que Orlando, en efecto, es una de las novelas más vendidas y más leídas de Virginia Woolf en su tiempo, ¿no? Alguna gente consideraba difícil la lectura de otra, por ejemplo, si comparamos con Las olas, que sí es más compleja, en cambio Orlando se deja leer más fácilmente.
¿Qué podemos decir de Vita Sackville West, que es nuestra Orlando, la dama Orlando, ¿no? Ella vive del 1892 a 1962. Fue una poeta, novelista, biógrafa y jardinera inglesa. En Inglaterra, pues es muy apreciada la jardinería y sus jardines son muy famosos. Y es una figura central también del círculo de Bloomsbury al que pertenecía Virginia Woolf. Es nacida en una familia aristocrática en Knowle House, en Kent, y estuvo profundamente marcada por cuestiones de herencia, clase y género. Es audaz, ingeniosa e independiente. Sackville West desafió las normas sociales y dejó una huella duradera en la literatura y la cultura del siglo XX. Publicó extensamente en diversos géneros y obtuvo un reconocimiento especial por sus largos poemas narrativos que le valieron el premio Hawthornden y más tarde la Medalla de Oro de la Reina para la Poesía. Paralelamente a su carrera literaria, se convirtió en una de las escritoras de jardinería más influyentes de Gran Bretaña, creando los célebres jardines del castillo de Sissinghurst, que hoy siguen siendo icónicos. Es gracioso cuando habla de los largos poemas narrativos y nosotros vemos que la obra de Orlando es The Oak Tree, ¿no es cierto? El poema interminable que lleva escribiendo más de 3 siglos. Entonces es definitivamente una alusión al tipo de escritura de Vita, ¿no? Y Vita es precisamente recordada por su vida privada poco convencional y sus apasionadas relaciones con mujeres, famosa especialmente la de Virginia Woolf, que inmortalizó en la novela Orlando. Pero claro, no fue la única mujer de su vida, tuvo varias, ¿no? Ahora, ¿qué podemos saber qué se dice en breve de la relación de Vita y Virginia? Hay esta película que se llama así, Vita y Virginia. Se ha escrito bastante sobre esto, ¿no? La relación de Vita Sackville West con Virginia Woolf fue uno de los vínculos más intensos y creativamente fértiles del círculo de Bloomsbury. Ambas se conocieron en 1922 y rápidamente iniciaron una apasionada historia de amor que combinaba intimidad emocional, admiración intelectual y un ingenio juguetón. Creo que Orlando es la mayor expresión de ese aspecto lúdico, ¿no? La personalidad extravagante de Vita, su linaje aristocrático y su presentación de género fluida fascinaron a Woolf, quien la transformó en la protagonista de Orlando, una novela que funciona a la vez como carta de amor, que lo dice su hijo, el hijo de Vita, y como experimento literario sobre la identidad, el tiempo y el género. Aunque su relación romántica con el tiempo se suavizó hasta convertirse en una profunda amistad, su correspondencia revela un vínculo de por vida que influyó profundamente en la libertad imaginativa de Woolf y en el sentido de audacia literaria de Sackville West. Si visitamos, por ejemplo, hoy día el castillo de Sissinghurst y el jardín, que era el famoso jardín de Vita Sackville West, los jardines de Sissinghurst, podemos ir a la torre donde en el tercer piso Vita tenía su estudio, su biblioteca donde escribía y tiene un hermoso retrato de Virginia Woolf puesto sobre el escritorio, ¿no? Y dicen sus hijos que han respetado el estudio de ella, lo han dejado prácticamente como ella lo tuvo hasta el fin de sus días, ¿no? Y está, yo no sé si también es un poquito marketing, ¿no? Pero ahí la gente llega atraída por el jardín de Sissinghurst y por la historia del romance entre Vita y Virginia, ¿no? Y ahí está la foto de Virginia enorme en el escritorio de Vita. Bueno, entonces luego el lector, vamos a seguir con la lectura en orden. El biógrafo dice que él escribe solo para lectores alerta, o sea, nos llama la atención a nosotros y nos convoca para hacer, tienen que ser de los que ponen de su parte para sintonizar con el sujeto de la biografía hasta comprenderlo profundamente, ¿no? O sea, vengan y acompáñenme, síganme, porque yo no escribo así nomás una biografía para cualquiera, quiero un lector activo. Y comienza a contarnos que Orlando desde niño fue ese tipo de lector, un lector muy motivado. Era un noble afectado por el vicio, el germen, el mal de la lectura, ¿no? Qué tristeza, el mal de la lectura. Era un amante de la soledad y de los libros como sus únicos acompañantes. Trágicamente, dice, el mal de la lectura es la puerta que da paso al mal de la escritura.
Y sin talento seguro, pretender escribir puede ser el infierno mismo. Entonces aquí está toda la reflexión sobre qué difícil es ser un buen lector y qué difícil es sobre todo ser un buen escritor, ¿no? Y qué tortura puede ser pretender ser un escritor y no tener el talento para destacar. He encontrado esta foto de Orlando de niño. En realidad, esta es la foto de Vita Sackville West de niña en la playa, que me parece la mejor foto de todas. Es una cosa fantástica. Ese niñito Orlando, esa es la dama Vita o la dama Orlando, ¿no? La llevaban a la playa de niña. Entonces, aquí habíamos hablado un poquito de Orlando como escritor, ¿no? Y ya yo, aquí con el perdón de los traductores, como Eleonora, mi hermana, ¿no? Esta no es la traducción ni de Borges ni de nadie notable, sino que de verdad del chat GPT, porque, digamos, cuando yo le dije a chat GPT, y esto es interesante, le digo, mira, yo estaba usando el texto en inglés, ¿no? El original, y le digo, te voy a poner un texto en inglés y quiero que me hagas la traducción de este párrafo de una de las más reputadas traducciones, ¿no? Escógeme la traducción más respetada de esta obra al español y tradúcemelo de ahí. ¿Y saben lo que me contesta ChatGPT? No, lo siento. En ese caso no podría ayudarte porque esos textos tienen derechos de autor y a esos no tengo acceso. Te puedo ofrecer una traducción literal sencilla. Ah, ok, gracias. Dame la traducción literal sencilla. Así que aquí estamos. Orlando escritor, eh, cuando él decide, pues, después de ser lector, convertirse en escritor, dice, cualquiera que esté medianamente familiarizado con los rigores de la composición, no necesita que le cuenten la historia en detalle. Cómo escribía y le parecía magnífico. Esto es cuando él se puso a escribir, ¿no? Su famoso poema The Oak Tree. Leía y le parecía detestable. Corregía y rompía. Cortaba, añadía. Estaba en éxtasis, en la desesperación. Tenía sus buenas noches y sus malas mañanas. Atrapaba ideas y las perdía. Veía su libro nítido ante sí y se desvanecía. Interpretaba a sus personajes mientras comía, los murmuraba al caminar. Ora lloraba, ora reía. Vacilaba entre este estilo y aquel. Ahora prefería lo heroico y pomposo, luego lo llano y sencillo. Ahora los valles de Tempe, después los campos de Kent o de Cornualles. Y no lograba decidir si era el genio más divino o el mayor de los tontos del mundo. Entonces, cualquiera de nosotros que ha pretendido escribir se puede identificar con esto, ¿no? Como por ratos crees que lo estás haciendo bien y por ratos te convences que lo estás haciendo pésimo, ¿no? Y así vivió Orlando eh, este, este drama de tratar de ser escritor. Pero también era un estudioso de la literatura, tenía fascinación por los escritores y la literatura. Entonces ustedes recordarán que en esta parte de la novela encuentra al personaje Nick Green, ¿no? Nick Green es un famoso escritor de la época, un famoso escritor del momento. Y entonces lo invita a su casa, se vuelve su mecenas, le empieza a pagar una pensión y lo sienta allí para que le hable de todos los escritores y de todo el talento de los demás escritores para él volverse también un experto y un conocedor, ¿no? Y entonces este señor Nick Green, sentado comiéndose la comida y tomándose el vino de Orlando en su residencia, ¿no? Le dice, no, la gran edad de la literatura ha pasado. La gran edad de la literatura fue la griega. La isabelina era inferior en todo aspecto a la griega. Orlando al principio no entendió lo que quería decir. Ahora todos los jóvenes escritores estaban a sueldo de los libreros y producían cualquier basura que se vendiera. Shakespeare era el principal culpable en este sentido y Shakespeare ya estaba pagando la pena. Nuestra propia época, dijo, se caracterizaba por afectaciones preciosistas y experimentos salvajes, ninguno de los cuales los griegos habrían tolerado ni por un instante. Aunque le dolía decirlo, pues amaba la literatura como amaba su vida, no veía nada bueno en el presente y no tenía esperanza alguna en el futuro, ¿no? Entonces, esto es lo que Green le cuenta a Orlando sobre la literatura, ¿no? Como para
desencantarlo, ¿no? Desencantarlo del todo. Y aquí nos sorprende que en el capítulo 2, cuando ya hemos pasado por el tiempo isabelino, por la corte del rey James, dice que estamos en el 1 de noviembre de 1927. Entonces, es un salto de tiempo tan brusco que uno se desconcierta y dice, a ver, ¿cómo realmente, qué está pasando con el tiempo? Y es que hay un manejo del tiempo muy, muy libre en toda la novela. En Orlando se salta de los últimos 300 años o más, transcurre la novela en ese periodo de tiempo y un momento estás en el tiempo isabelino, después estás en 1927 y no te da mayor explicación de por qué, ¿no? Ahí él dice, ¿no? El lector puede imaginar el pasaje que debería seguir y cómo cada árbol y planta de los alrededores se describen, primero verdes, luego dorados, cómo salen las lunas y se ponen los soles, cómo la primavera sigue al invierno y el otoño al verano, cómo la noche sucede al día y el día a la noche, cómo primero hay una tormenta y luego buen tiempo, cómo las cosas permanecen casi tal como están durante 200 o 300 años salvo por un poco de polvo y algunas telarañas. Entonces, ya aquí entendemos que no estamos en el tiempo normal de un periodo de vida normal, sino que estamos en algo pues mucho más amplio, ¿no? Durante 200 o 300 años como si nada, ¿no? Y todo esto lo contaba Green con un espíritu que elevaba a Orlando al más alto grado de deleite. Él tenía un poder de imitación que devolvía la vida a los muertos y sabía decir las cosas más admirables de los libros, siempre que hubieran sido escritos 300 años antes. Entonces, Green se convierte en su maestro que le da estas charlas de literatura entretenidísimas y con eso Orlando está gozando y nosotros también con el cuento, los cuentos, gozamos y nos sorprendemos de toda la información que está recibiendo Orlando. Entonces aquí ya nos vemos obligados a decir, a ver, ¿qué está pasando con el tiempo? Y pido un esquema de cómo fueron los periodos de estos años, desde la era de Isabel I, hasta 1928 que se publica Orlando, ¿no? Y miren cuántos periodos históricos pasan en el transcurso de esta simple novela que es la biografía de una persona llamada Orlando. Comienza en la era isabelina, pasamos a Stuart, el George, Victoria, Edwardian y Georgian, el otro, el George V, ¿no? Entonces, todos estos periodos pasan en el tiempo. Ahora, preguntemos, y aquí algo un poquito más detallado, ¿no? De cuándo a cuándo fue la era de Elizabeth, Stuart, Georgian, Victorian, Edwardian y la última Georgian, ¿no? En todos estos tiempos hay también famosos escritores a los que hace referencia Green y a los que hace referencia Orlando. En todo momento está Virginia Woolf comentando, realmente es como una masterclass de literatura inglesa que te va a llevar desde el tiempo de Isabel hasta el tiempo presente y te va a mencionar a los autores y se va a reír mucho y se va a burlar mucho también de algunos de ellos, ¿no? De que eran pretenciosos, de que eran normales o de que, en fin. Y aquí sí vemos los más importantes del periodo de Elizabeth eran Shakespeare, Marlowe, Spencer. Después llegamos a Stuart y está Don Milton Dryden. Después en el tiempo Georgian están Swift, Pope y Austen. En el Victorian, Dickens, Brontes y Tennyson. En el Edwardian, Forster, Conrad y Hardy. Y en el moderno, que es Georgian V, está ya Woolf, Joyce y Eliot, ¿no? Ahora, lo divertido es que ella hace que Orlando conozca y tenga contacto, primero con todos estos reyes, ¿no es cierto? Que van a su casa, duermen en en la cama, que tienen las sábanas, que se hacen hueco y todo lo demás. Todos estos reyes pasan por la residencia de Orlando y todos estos escritores, de alguna manera, muchos de ellos también tienen relación con Orlando, ¿no? Aquí tenemos a los principales, los periodos literarios y los autores principales de cada uno de estos tiempos, ¿no? Y cada uno vemos qué cosa era lo importante, ¿no? Que se ocupaba, era del humanismo, o conflicto religioso, o si era el neoclasicismo, después en el tiempo victoriano,
Todo esto lo va viendo Orlando, porque Orlando cuenta cómo ve la transformación de Inglaterra, cómo ve la transformación de Londres, y nosotros vemos cómo va pasando de una vida que era, como digamos, a la antigua, ¿no? A incorporar cosas de la vida moderna. Poco a poco el paisaje va cambiando y las costumbres van cambiando y van teniendo acceso a todo lo que es parte de la vida moderna. Entonces, eso es muy interesante y es inevitable, ¿no? Tenemos que conocer todo eso porque eso es lo que conoce Orlando en todo ese periodo de tiempo. Ahora llegamos a Orlando que ya ahora finalmente ya tiene 30 años. Cuando cumple 30 años, Orlando ya está desilusionado del amor, de la literatura y de los hombres en general, de los hombres, por decir, la especie humana. La fama le parece un castigo que restringe y limita, mientras que la oscuridad hace al hombre libre, él piensa, ¿no? Tiene paz quien es libre de ambición, de envidia, y en cambio goza del anonimato. Entonces, como no ha logrado hacerse famoso, él se consuela diciendo voy a tener la paz del anonimato. Ahora, su casa familiar, a cuya grandeza tantas generaciones han aportado, ya es lo único que Orlando valora. Decide aportar su cuota embelleciéndola, con muebles, adornos decorados, cristales, joyas, y la llena de invitados y se gana el respeto y afecto de los vecinos y amigos. Entonces, esta es la época en la que Orlando dice, me voy a dedicar a mi casa porque no he triunfado en la literatura, no he triunfado en el amor, ¿qué tal si me dedico a mi casa? Y su casa es esta. Noble es una gran casa de campo, antiguo palacio arzobispal en Sevenoaks, Kent, rodeada por un parque de ciervos de 1000 acres. Data principalmente de los siglos XV y XVII y combina arquitectura medieval y jacobina. La finca tiene largas conexiones con la familia Sackville, incluida Vita Sackville West, y ahora está al cuidado del National Trust, aunque sigue siendo residencia de la familia. O sea, esta es la casa de Orlando. Cuando nosotros leemos la novela y habla de su casa y que pasa de una habitación a otra, etcétera, es esta casita, que es efectivamente pues una manor gigantesca. Todo esto es parte digamos, su casa. Cuando él dice, me retiro al campo, me voy a mi casa, subo al cerro, es esto. Y tiene también sus siervos que saludan a Orlando cuando regresan, ¿no es cierto? Los siervos, los perros, todo eso es parte del mundo de Vita Sackville West. Esta es la casa de la familia Sackville West. Y hasta ahora la familia tiene una parte. Si nosotros vamos de picnic, podemos ir a Knowle House en Inglaterra, en Kent, y hacer nuestro picnic allá afuera, imaginarnos cómo era que vivía allí Orlando. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí Orlando aparece en su entorno una dama rumana, ¿se acuerdan de la archiduquesa Harriet? Orlando huye porque le revela la bipolaridad del amor y la lujuria. Siente que le da miedo, que hay dos caras del amor, la blanca bella y la negra espantosa. Entonces él se aterra y le ruega al rey Carlos, siempre como le digo, él está relacionado con todos los reyes de Inglaterra, que lo envíe de embajador a Constantinopla. Que eso también es cierto de la familia Sackville West. Vita vivió en Constantinopla un tiempo. Y allí Orlando desempeña tan correctamente su función diplomática en Turquía que al cabo de más de 2 años el rey lo hace duque. Y él lo celebra en una fastuosa ceremonia en la embajada británica, una fiesta como no se había visto nunca antes en Constantinopla, ¿no? Es la fiesta donde Orlando recibe del rey el ducado, ¿no? Se convierte en duque. Pero ahí hay una revuelta de los turcos que amenaza con arruinar la fiesta, luego vuelve la cama, Orlando se retira a sus aposentos un poco alterado y al día siguiente no logra despertarse. Entre sus papeles se encuentran el certificado de su matrimonio con Rosina Pepita, una gitana a la que habrían visto subir a su balcón. Pero acá ocurre que al séptimo día de su trance, estos trances, que no es la primera vez que Orlando duerme 7 días y 7 noches, el jueves 10 de mayo, no dicen de qué año, Orlando se despierta, se levanta, se luce desnudo de cuerpo entero y es innegable. Se ha convertido en una mujer. Una mujer de una belleza deslumbrante, dice. Literalmente dice, Orlando se había convertido en mujer, no hay duda de ello, pero en todos los demás aspectos Orlando permanecía exactamente como había sido. El cambio de sexo, aunque alteró su futuro,
no hizo absolutamente nada para alterar su identidad. Muchas personas, sosteniendo que tal cambio de sexo es contrario a la naturaleza, se han esforzado mucho en demostrar que Orlando siempre había sido una mujer, que Orlando es en este momento un hombre, que lo determinen los biólogos, dice el biógrafo, ¿no? Que lo determinen los biólogos y los psicólogos. Para nosotros basta con afirmar el simple hecho. Orlando fue un hombre hasta los 30 años, cuando se convirtió en mujer y así ha permanecido desde entonces. Entonces es muy fácil. Orlando nace hombre, vive hombre hasta los 30 años. A los 30 años duerme 7 días, se despierta convertido en una hermosa mujer. Hasta nos ponen su foto. Esa es la foto, por supuesto, de Vita Sackville West que Virginia pone en el libro diciendo, y se había convertido en una hermosa mujer. Entonces aquí, de un poco, bueno, dice Orlando, me voy a fugar con los gitanos, ahora que es mujer y está un poco desconcertada de esta nueva situación, se fuga con los gitanos y vive por un tiempo la vida nómade de estos pastores de cabras que gozan de la vida al aire libre y de la naturaleza. Con ellos aprende a hacer queso y tejer canasta. No me lo imagino, la verdad, pero bueno, después de todo eso sí. Entonces se dedica a tejer canastas, a hacer queso, pero los ancianos descubrieron que ella padecía de un mal que ellos identifican como muy común entre los ingleses, muy frecuente entre los ingleses. Sienten amor por la naturaleza y quedarse embelesados por ella, por sus valles y montañas, sus selvas y atardeceres, sus ríos, sus flores. Eso no iba bien con los gitanos, les parecía que esta persona tenía una enfermedad propia de los ingleses y entonces, afectada por la naturaleza, Orlando, a quien ahora nos referiremos como mujer en femenino, se acordó de la escritura, encontró otra vez su poema The Oak Tree y quiso volver a escribir. Y para eso volvió a Inglaterra. Aquí tenemos otra foto cuando Orlando se sale de los gitanos y retorna a Inglaterra. Ahora, dice, pues si yo estoy regresando a Inglaterra y si fuera un hombre, mira, pero ya no soy, ¿no? Entonces, jamás podré golpear a un hombre en la cabeza, ni decirle que miente descaradamente, ni desenvainar mi espada y atravesarlos. Estas son las cosas que yo iba a hacer si fuera hombre, pero no voy a poder hacer. O sea, sacar mi espada, atravesarlo, sentarme entre mis iguales, llevar una corona, marchar en procesión, condenar a un hombre a muerte, dirigir un ejército, desfilar por Whitehall sobre un corcel o lucir 72 medallas distintas en mi pecho. O sea, esto era ser hombre, ¿no? Ser hombre de la clase alta, por supuesto, de la nobleza en Inglaterra. Pero él ahora es mujer, entonces, ¿qué va a hacer? Como mujer en Inglaterra, dice, recordaba cómo siendo joven y hombre, había insistido en que las mujeres debían ser obedientes, castas, perfumadas y exquisitamente vestidas. Ahora tendré que pagar en carne propia por esos deseos, reflexionó, pues las mujeres no son, a juzgar por mi breve experiencia con el sexo, obedientes, castas, perfumadas y exquisitamente vestidas por naturaleza. Solo pueden alcanzar esas gracias, sin las cuales no pueden disfrutar de ninguno de los placeres de la vida, mediante la más tediosa disciplina. Entonces, oh no, todo eso era una chamba, era una inversión de tiempo y todo lo demás, ¿no? Entonces, ya, eso se va enterando Orlando, que ahora es la dama Orlando. Aquí hay un retrato que se hizo cuando regresó a Inglaterra con un pintor conocido de la época. Por supuesto, es el retrato de Vita Sackville West. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que reconocer en Orlando un personaje andrógino que dicen que parecía, por cierta ambigüedad en sus palabras, que estaba censurando a ambos sexos por igual, como si no perteneciera a ninguno. Y en efecto, por el momento parecía vacilar. Era hombre, era mujer. Conocía los secretos, compartía las debilidades de cada uno. Era un estado mental verdaderamente desconcertante y vertiginoso. Pero también hay Orlando que se enamora de mujer, porque dice, como todos los amores de Orlando habían sido mujeres, ahora debido a la culpable lentitud del cuerpo humano para adaptarse a las convenciones, aunque ella misma era una mujer, seguía amando a una mujer. Y si la conciencia de ser del mismo sexo tuvo algún efecto,
fue el de intensificar y profundizar aquellos sentimientos que había tenido como hombre. Pues ahora mil insinuaciones y misterios que antes eran oscuros se le volvieron claros. Ahora la oscuridad que divide los sexos y deja persistir innumerables impurezas en su penumbra se había disipado. Y si hay algo de verdad en lo que dice el poeta sobre la verdad y la belleza, este afecto ganó en belleza lo que perdió en falsedad. Entonces, también hay esta cosa, ¿no? Como había sido hombre, se había enamorado de mujeres, sigue enamorándose de mujeres. Ahora aquí se ve que Virginia emplea esta nueva técnica literaria, no sé si la inaugura del todo, pero es las notas al pie de página, ¿no? Ahí, sin preocuparse en justificarlo, usa notas al pie de página para corregir a sus personajes. Yo veo que después Borges y otros contemporáneos van a usar esto de la nota al pie de página sobre personajes de la ficción o personajes de la historia, ¿no? Dice, sí, ahí estaba, se podía ver al señor Addison tomando su café. Los otros dos caballeros, allí, señor, un poco a la derecha del farol, uno encorvado, el otro más o menos como usted y yo, eran el señor Dryden y el señor Pope. Entonces hay un asterisco, ¿no? El capitán debió estar equivocado, el que le había señalado que eran Dryden y Pope, ¿no? Como lo demostraría cualquier manual de literatura. Pero fue una equivocación amable y por eso la dejamos pasar, dice al pie de al pie de página, ¿no? Entonces, creo que son estas pequeñas tácticas o técnicas que hacen que su escritura sea tan moderna, tan, digamos, innovadora, ¿no? ¿Qué más tenemos? Orlando enjuiciada. Hay todos estos Orlandos, ¿no? Orlando mujer, Orlando hombre, Orlando ahora enjuiciada. Porque de regreso en Inglaterra, Orlando debe enfrentar tres complejos procesos judiciales, porque dicen, uno, porque está muerta y por eso ha perdido sus derechos. Dos, porque es mujer y por eso perdió sus derechos. O tres, porque es el padre de tres hijos de la gitana Rosina Pepita y ellos reclaman los derechos a su herencia. Le pasa todo esto también en la vida real a Vita Sackville West, porque ella pasó por muchos procesos y litigios peleando para conservar sus propiedades, porque las leyes no permitían que las mujeres heredaran si no eran casadas. Entonces, ahí vemos una similitud, ¿no? Y ahí está la famosa obra de Oak Tree, que es la obra literaria de Orlando. Pasan los años y no se cansa de perfeccionarla, la lleva por siglos, literalmente por siglos, escondida en su pecho, ¿no? Dice, volvió a la primera página y leyó la fecha, 1586, escrita con su propia letra juvenil. Llevaba trabajando en ello cerca de 300 años ya. Algún broche o botón que sujetaba la parte superior de su vestido, además es chistoso, que se abrió de golpe y sobre la mesa cayó el roble, o sea, Diocleo, ¿no? Un poema. Un manuscrito, exclamó Sir Nicholas, este famoso Nick Green, que por supuesto regresa en esta segunda parte, regresa por segunda vez en otro tiempo, poniéndose su pince-nez de oro. ¡Qué interesante! ¡Qué extraordinariamente interesante! Permítame verlo. Y una vez más, tras un intervalo de unos 300 años, Nicholas Green tomó el poema de Orlando y dejándolo entre las tazas de café y las copas de licor, comenzó a leerlo. Entonces aquí nos vemos que ella se reencuentra con el experto en literatura, Nicholas Green, que esta vez sí lee su poema, que además ya está muy extenso, ¿no? Y la va a llevar a la publicación y a la fama. Bueno, tantas cosas pasan. Esto es lo divertido de esta novela, ¿no? Pasan mil cosas, pasan mil personajes. Aquí, por ejemplo, están el archiduque. Habíamos visto a la archiduquesa Harriet, esa que lo espantó un poco a Orlando. Ahora resulta que es hombre, el archiduque Harry, ¿no? Y él le propone matrimonio y le ofrece su amor y su fortuna, pero ella ¿cómo se niega? Dice que no, pero se tiene que deshacer de él de alguna manera brutal para desanimarlo por completo y a falta de un arma cortopunzante lo ataca con un sapo, ¿no? Entonces esto es también el chiste de que siempre es el sapo de los cuentos de hadas, ¿no? El príncipe convertido en sapo. Esto es al revés. Ella toma el sapo como arma y ataca al pretendiente. Huye, por supuesto, el pretendiente y ahí termina el romance. Aquí está la foto que pone la propia Virginia Woolf en la novela de que esta era la archiduquesa Harriet, que luego se convirtió en el archiduque Harry, ¿no? Bueno, con el del sapo. Aquí vemos que hay una transformación de caballero a dama, o sea, y ya sabíamos que era hombre. Cuando se hace dama, poco a poco se va convirtiendo cada vez más en mujer y dice,
Lo que se dijo hace poco acerca de que no había diferencia entre Orlando hombre y Orlando mujer estaba dejando de ser del todo cierto, porque ella se estaba volviendo un poco más modesta como lo son las mujeres respecto a su inteligencia y un poco más vanidosa como son las mujeres respecto a su persona. Entonces, este también es muy burlona, ¿no? Muy sarcástica de que, sí, pues la mujer es solamente es la vanidad de su aspecto físico, ¿no? Y nuevamente el tema de que Orlando es dama y caballero a la vez. Nos encontramos con un dilema, aunque los sexos son diferentes, se entremezclan. En todo ser humano ocurre una vacilación de un sexo al otro y a menudo son solo las ropas las que conservan la apariencia masculina o femenina, mientras que debajo el sexo es justamente lo contrario de lo que parece arriba. De las complicaciones y confusiones que de ello resultan, todos han tenido experiencia. Entonces, siempre aquí vemos Orlando se traslada a Londres y se va a vivir el ajetreo de la vida en sociedad para descubrir que es todo y nada. Dice, la sociedad es la confección más poderosa del mundo y a la vez no es nada en absoluto. O sea, esto de la vida en sociedad es una gran decepción. Ahí tiene la gran decepción de los salones literarios y Mr. Pope, que era en ese momento el escritor más conocido, ¿no? Addison, Pope, Swift, todos ellos resultaron ser personas comunes y corrientes. ¿Qué dicen de estos grandes escritores? Cuando ella tuvo acceso a ellos, descubrió que eran aficionados al té, les gustaban las pérgolas, coleccionaban pequeños trozos de vidrio coloreado, adoraban las grutas. El rango no les era desagradable, la alabanza les resultaba deliciosa. Y ella pues les daba vino, les daba plata, aceptaban todos ellos muy complacidos y le dedicaban sus obras, ¿no? Entonces, en este mundo literario también se muere de la risa de Virginia Woolf de cómo se creen este, todos estos escritores, gente tan especial, y los demás creen que ellos deben ser unos genios, ¿no? Pero ella se burla mucho de ellos. Ahora también el personaje Orlando travesti, porque Orlando, que ya sabemos que fue hombre, pero ahora es mujer, Orlando mujer se viste de hombre y primero sale a levantar prostitutas callejeras, ahí hay un intercambio con Nell que le presenta a sus amigas de profesión y se hace un grupo de amigas que son prostitutas de la calle y descubre que le gusta mucho conversar con las mujeres, con la gente de su propio sexo, ¿no? Así que ahí se divierte. Después tenemos a Orlando, que es pionera de lo que ahí llamamos el gender fluid o del non-binary, ¿no es cierto? Porque se cambiaba de género al cambiarse de ropa y gozaba de las ventajas y placeres de ambos sexos. Para el tiempo de Virginia Woolf, esta línea de expresión era muy atrevida y audaz, ¿no es cierto? Ponía en duda el valor de los usos y costumbres de la época, cuestionaba sus preceptos morales y se rebelaba contra el estrecho rol asignado a las mujeres y de paso también a los hombres, ¿no? Entonces ella era realmente muy de avanzada para su tiempo. Aquí tenemos una foto que ella llama de Orlando en fancy dress, ¿no? También la pone, por supuesto, Avita, ¿no? Hasta creo que es pionera de las novelas de inmortales, ¿no? Porque hay algo de vampiro en Orlando, porque ¿cómo así mide el tiempo en centenares de años? Su fortuna, dice, se consumía hora tras hora, y los pleitos no parecían estar más cerca de resolverse que lo habían estado 100 años atrás, ¿no? Todo era oscuridad, todo era duda, todo era confusión, el siglo XVIII había terminado, el siglo XIX había comenzado, o sea, pasan de un siglo a otro y ella sigue con sus problemas legales, que le quitan la herencia, que no la reconocen, que si no es mujer, que si no. Entonces es como las novelas donde los vampiros son inmortales y viven cientos de años, ¿no? En el tiempo, bueno, ya hemos visto que ha pasado por todos los tiempos y dice, he buscado la felicidad a lo largo de muchas eras y no la he encontrado. La fama y la he perdido, el amor y no lo he conocido, la vida y aquí que la muerte es mejor. Entonces tiene días de mucha desesperación, hasta que de repente hay un matrimonio de un hombre-mujer con una mujer-hombre, porque cuando Lady Orlando creía morir, cayó con la pierna rota a orillas de un lago, de pronto la rescata un caballero galante
con quien ella se compromete de inmediato en matrimonio. O sea, no pasó ni un minuto y ya se estaba comprometiendo en matrimonio con Marmaduke Bonthrop Shelmerdine Esquire, ¿no? Dice, este, acá está la foto del esposo o esposa de Orlando, dice, se conocieron, ¿no? Ella era la dama Orlando, él era el capitán Marmaduke Bonthrop Shelmerdine. Y dice, una sospecha llegó rápidamente a las mentes de ambos simultáneamente. Ella, Orlando, le dijo a él, eres mujer, Shell. Y él le dijo a ella, eres hombre, Orlando. Eran así absolutamente perfectos el uno para el otro, ¿no? Cada uno se sorprendió tanto de la rapidez con que el otro mostraba simpatía y fue para ambos una revelación que una mujer pudiera ser tan tolerante y franca como un hombre y que un hombre pudiera ser tan extraño y sutil como una mujer, que tuvieron que poner el asunto a prueba de inmediato y por supuesto se casaron de inmediato. Y en realidad esto es lo que hizo Vita Sackville West porque ella se casó con un hombre gay, ¿no? Harold Nicholson. Y llevaron esta vida donde cada uno podía tener las relaciones que quisieran, él con hombres, ella con mujeres, y en fin, también tenían entre ellos, y eran muy amigos y muy cercanos, y tenían a sus hijos. Aquí está la foto de la esposa, esposo, porque este era Shelmerdine, ¿no? Acá tenemos una foto del Harold Nicholson, esta es muy buena. Harold Nicholson es el hombre de la izquierda, este caballero tan elegante, que está separado del grupo. Él es el esposo de Vita. La siguiente es Vita, con una amiga del brazo. Y el siguiente señor es el papá de Vita. Entonces aquí tenemos a Harold Nicholson, el esposo, a Vita Sackville West, la esposa, con su amiga y su padre. Y claro, el acuerdo entre Harold Nicholson y Vita Sackville West es conocido. Se compraron juntos el castillo ese de Sissinghurst, lo remodelaron, hicieron los jardines, que fueron famosísimos, y vivieron muy felices y en gran complicidad por mucho tiempo. Aquí Orlando se hace madre, Orlando madre. O sea, ya hemos visto todas las variedades. Y aquí, el 30 de marzo a las 3 de la mañana, Orlando da luz. Nace su primer hijo. El hijo que más adelante diría que esta novela es la más entretenida y divertida carta de amor que le podían escribir a su madre, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito porque está aquí para las psicólogas habla de los self, ¿no? Dice que Orlando tenía una gran variedad de yos a los que recurrir, muchos más de los que hemos podido dar cabida, ya que en una biografía se considera completa si apenas da cuenta de 6 o 7 yos, mientras que una persona bien puede tener miles. Pues ya sabemos que Virginia Woolf también padecía enfermedad mental, era súper, no sé, no puedo decir loca, ¿no? Pues tenía algunos temas y se ocupaba de esto, ¿no? Después descubre que Orlando tenía miles de yos, como biógrafo solamente se ocupaba de unos 6 o 7, pero hay el yo consciente, el que está en la superficie, tiene el poder de desear, quiere ser nada más que un solo yo. A esto es lo que algunos llaman el verdadero yo, y dicen que está compuesto de todos los yos que llevamos dentro, mandados y encerrados por el yo capitán, el yo llave que los amalgama y los controla a todos, ¿no? Así es que, bueno, esto se lo dejo a las psicólogas para que definan un poquito cómo ven el tema de las múltiples personalidades de Orlando, ¿no? Y aquí finalmente tenemos el éxito literario del poema Octubre, porque Nicholas Green, dice, uy, ya ella cuando alcanzó la fama, ya dice, ¿qué tiene que ver la alabanza y la fama con la poesía? ¿Qué tienen que ver que 7 ediciones? Pues el libro ya había alcanzado al menos tantas con su valor. O sea, el libro de ella ya es muy exitoso, 7 ediciones. ¿Y no era escribir poesía una transacción secreta, una voz respondiendo a otra voz? De modo que todo este parloteo y elogio, y censura, y encuentros con quienes la admiraban y con quienes no la admiraban, resultaba tan poco adecuado como podía serlo para la cosa misma, una voz respondiendo a otra voz. Pero por lo menos sabemos que ya Orlando triunfa como escritora con su poema. Y nos vamos a despedir de Orlando
al final de la novela, cuando ella tiene 36 años, ella considera que a los 36 años ya está entrando a la edad súper madura, ¿no? Ha parido un hijo, ha triunfado en las letras con la publicación de su poema La Encina, lo traducen algunos, o El Roble, The Oak Tree, el mismo que llevaba escribiendo más de 3 siglos. ¿Cómo termina? Es de noche y Orlando, ya realizada, espera a la luz de la luna el retorno de su amado esposo, el capitán Shelmerdine. Él se transfiere mágicamente de su barco, supone que estaba en un barco, a un aeroplano, porque el tiempo ha cambiado, ahora es un aeroplano, sobrevuela la casa de Orlando antes de finalmente descender, con solo un ganso salvaje haciéndole sombra, o sea, un ganso salvaje en su cabeza, ¿no? El jueves 11 de octubre, el 11 jueves de octubre, jueves 11 de 1928. Y así, es así que con una alusión a la loca y salvaje búsqueda de algo tan difícil de perseguir y aprender como un ganso salvaje, ¿no? Siempre se llama The Wild Goose Chase cuando te metes en un proyecto casi imposible de terminar con éxito, ¿no? Es tan difícil aprender un ganso salvaje como esta atrevida novela de fantasía llega a su fin. Así que aquí me han acompañado ustedes gracias con la lectura de Orlando. Maravillosa presentación. Muchísimo. Sí, caray. Gracias, Isabela. Muy divertida tu presentación. Ceci, estás con el micro apagado. Sí, Ah, está apagado el que dice Patricia Ruiz Bravo. Sí, Ahora Sí, sí. que somos juntas. Sí, 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 ahí las veo. Al trío, Tempestad. Linda. Bueno, no sé si tienen Este, comentarios, bueno, preguntas. gracias Isabela por tu divertidísima lectura. Linda. Eh, y entonces abrimos a los comentarios, a las intervenciones. Dani. Sí, bueno, me encantó tu presentación, Isabela. Me parece que enriqueciste un montón la lectura con toda esta parte biográfica de Vita, que no sabía que habían tantas coincidencias, ¿no? Y que me hace pensar que el nivel metaliterario es mucho más profundo del que pensaba, ¿no? Porque creo que la conciencia metaliteraria está muy presente en el biógrafo, por ejemplo, ¿no? Que constantemente está pensando en las limitaciones, los artificios del género biográfico, pero ahora pienso que también como en el biógrafo y en Virginia Woolf escritora hay como una dialéctica, ¿no? Como un juego que está ocurriendo ahí también. Eh, y creo que una cosa que quería discutir también, ¿no? Y también lo metaliterario está con el personaje de Nick Green, ¿no? Que primero dice que los isabelinos, ¿no? O sea, los minimiza, pero luego al final de la novela dice, la única literatura que cuenta es la isabelina, ¿no? Como que vuelve a ser lo mismo. Entonces, eso me lleva a pensar en lo segundo, que creo que se complementa con lo primero de lo metaliterario, que es el tiempo, ¿no? Como la manera como este personaje que atraviesa tanto tiempo, que es fluido en el género, pero fluido también con el tiempo, este conocimiento retrospectivo del tiempo hace que tenga como esta distancia temporal que también le da un cierto tipo de conocimiento. Y eso me pareció súper interesante, ¿no? O sea, cómo el tiempo hace de que haya esta reflexión sobre la verdadera naturaleza de la escritura, la naturaleza de la propia naturaleza, pero que solamente se da al haber vivido tantos siglos, ¿no? O sea, poder mirar como las cosas de esta manera casi como macro, ¿no? Entonces sí, me parece era algo que a mí me llamó mucho la atención. Uno, la conciencia metaliteraria y dos, lo que el conocimiento del tiempo, este conocimiento retrospectivo permite. Y también lo que mencionaba sobre el género, o sea, cómo Orlando, al haber
habitado el género masculino antes, ahora al tener el género femenino, tiene esta conciencia, ¿no? No solamente lo que ya no puede hacer como hombre, sino este momento cuando está en el barco, que se ve su pierna y como que no se da cuenta del efecto que tiene la pierna ahora que es mujer, ¿no? Me parece alucinante, en verdad. Me he quedado así como muy alucinada con la novela, con lo adelantada que es a la época, y con tu presentación, Isabela, creo que me la ha vuelto mucho más rica porque veo cómo el ejercicio metaliterario no solamente está en los personajes de la novela, pero también en ella como escritora, ¿no? Virginia Woolf como escritora. Solamente para completar lo que Dani dice, ¿no? Aunque nunca se menciona la palabra género en Orlando, ¿no? Y se dice sexo, ¿no? Siempre. Solamente quería decirles que aquí está todo lo que Simone de Beauvoir después va a plantear en el segundo sexo, que es decir, de 1948, creo. 1949, ¿no? Virginia Woolf murió en el 41 y recién en 1949 Simone de Beauvoir, desde la filosofía, ¿no es cierto?, expresa lo que está en esa novela, ¿no? Que la mujer no nace literal acá, ¿no? Sino que se hace, ¿no? Eso me pareció alucinante viendo las fechas, ¿no? Creo que no hay, por lo menos no he encontrado ninguna referencia que diga que Simone de Beauvoir leyó a Virginia Woolf, pero es posible. Y también creo que adelanta lo que son performance studies, ¿no? O sea, los estudios de performance, los estudios de género, el género como performance, o sea, Hay cosas mucho más avanzadas. ¿no? O sea, todo el tiempo está performando Sí, el género y los distintos papeles que le tocan como mujer o como hombre en diferentes épocas y en diferentes culturas, ¿no? Porque también es distinto ser mujer con los gitanos o ser mujer en claro, Constantinopla, ¿no? sí, sí. Y lo de non-binary, ¿no? Lo de no ser uno o no ser lo otro también, ¿no? Y lo del travestismo también, porque dice, pues, era hombre, después era mujer, pero de mujer se vestía de hombre, como Sí, hacía Vita, ¿no? sí, sí, es tremendo. También, no sé, ahora que las escucho, también a mí lo que digamos, me ha impactado más es la fluidez, ¿no? O sea, cómo pasa de uno a otro y, digamos, todo lo que luego ya dijo, no solamente Simone de Beauvoir, sino todo lo fluido, lo no binario, que ahora recién ha entrado en los 2000 y estaba Sí, puesto ahí de una manera, sí, eh, digamos, no solo fluida, porque la palabra está cargada, ¿no? Pero es como que no pasa nada, pues ya me cambio, amanezco, soy otra, tengo un hijo, luego paro y luego me voy, y nada o sea, como que la sociedad, claro, la sociedad no te está acogotando, ¿no? Como te sientes ahora acogotada, o sea, si te pones un vestido de hombre ya la gente empieza a preguntarse si eres o no eres. En cambio ahí no. Era como let it be, ¿no? O sea, bien interesante porque está fuera de la carga del justamente social, ¿no? No, fuera de esos mandatos. En ningún momento Orlando, ni siquiera se cambia el nombre en la novela, ¿no? No es Orlandina, no, es la dama Orlando. O sea, entonces tú puedes jugar con la contradicción sin ningún problema, cosa que ahora no se puede, peor ahora. ¿No? Entonces eso sí me ha parecido como para una cachetada, a todos los fundamentalismos y las maneras en que la sociedad presiona, ¿no? ahora sí creo que la conciencia histórica hace de que, por más de que haya esta fluidez, Orlando siempre está consciente de el cambio que hay dependiendo de la época, ¿no? O sea, ser mujer en la época victoriana implicaba una cierta depresiones que de repente en la época moderna ya no.
Entonces hay como una cosa de observación de parte de ella, pero también lo que dices, Patricia, ¿no? También una fluidez en la novela. O sea, el propio cambio de sexo se describe muy como matter of fact, ¿no? O sea, muy al punto, sin ningún tipo de ambigüedad. O sea, no hay, te lo pone clarísimo, pero no se detiene a pensar quizás en la dimensión fantástica que implicaría un cambio de género, ¿no? No hay ningún tipo de sorpresa tampoco alrededor de ello, todo es como muy práctico, me parece. Y tampoco disforia, ¿no? Tampoco, Ujú, ¿no? Eso también me pareció súper interesante. O sea, Orlando está cómodo como hombre, Orlando está cómodo como ujú, mujer. O sea, está súper atento y señala cómo son las reacciones de la sociedad. Yo creo que una de las cosas que hace de este texto un texto fantástico o incluso utópico es esa ligereza Eso, de la sí, fluidez y del cambio, porque eso no está en ninguna época, ¿no? no. ujú, Todas las Pero, épocas, en la época isabelina, como en el comienzos del siglo XX, cuando se escribe la novela, o ahora, hay presión, hay sufrimiento, ¿no? Detrás de esos cambios hay disforia. Y aquí esto es posible, ¿no? Sería un mundo ujú. ideal donde esa fluidez es posible de manera tan fácil, podríamos decir. Pero eso tiene un valor adicional. No sé si me están escuchando. Sí, Mari Sí, Sí. Carmen. Primero que nada, Isabela, realmente ha sido un placer escucharte y voy a ser bien honesta que no había leído nada de Orlando. Nada. O sea que pero te he ya escuchado. te la conté al Sí, no, final. no, no. Me ha parecido extraordinario porque me la has contado de forma tal que me he quedado con todo su espíritu, me has empapado y me has creado la necesidad de leerla, ¿ya? Porque ya pusiste lo central. A mí, en relación a lo que están diciendo, el valor que le he encontrado es, a ver, es como algo que entra como jugando al inconsciente. A eso de repente ustedes se refieren con fluidez, pero yo me refiero a que estás leyendo una ficción que se entremezcla con la realidad, que pasan los tiempos, que de repente es mujer, que de repente es hombre, y tu inconsciente se va impregnando de esas posibilidades. No hay nada como, o sea, si te angustias y quieres que sea fáctico, no, pues es una ficción. Si de repente tu mente se abre a un conocimiento que no lo habías pensado, caray, qué interesante. Entonces, ese es un valor que me parece brutal en Virginia de lograr. Bueno, y la estamos casi escuchando no sé cuántos años después, pero eso ha sido para mí lo más extraordinario del texto, esas entre líneas, donde te plantea la apertura sin censura. Por ujú. lo tanto, eso no llega al consciente, llega al inconsciente. Y luego va a facilitar, pues, y bueno, claro, estamos en esa lucha ahora con todo ello, pero este, me estaba acordando de una anécdota personal. Yo voy a una peluquería cerca de mi casa que se llama Renato, pero está vestida completamente como mujer. Entonces yo no le puedo decir Renato, conscientemente él se asume Renato, pero yo le hablo en femenino, ¿no? O sea, todo el rato es una mujer para mí y me sale el género femenino. Y él me dijo, la última vez, me dijo, señora, usted es la única que va a mi esencia, Ay, qué bien. porque le hablaba, o sea, qué bien te ha quedado tu peinado, Renata. Que le cambio a, no le digo Renata. Pero bueno, la felicito, sido un placer estar ahí. Gracias. Ángela había levantado la mano. Ángel. Está sin micro, Ángel. Ah, Sí, ya. sí, perdónenme. Sí, realmente fue un gusto escucharla. Lo ha retratado bastante bien. Yo, evidentemente en el prefacio está puesto, ¿no? Que está dedicada para Vita, pero ahorita con todo este contexto biográfico también ha sido bastante más amplio entender la obra, ¿no? A mí, yo estoy pensando en que hacer este cambio de hombre a mujer como que lo pone un poco, no sé si explícito, no sé si masticado, pero este sufrimiento que ya varias autoras habían retratado, pero lo ponen, ¿no? No es solo que eres una mujer sufriendo esto, ¿no? Sino que todo el tiempo estás viendo que otras personas lo tienen.
¿no? En el caso de las herencias, en el caso de publicar el libro. Lo ha puesto, creo que Virginia Woolf ha sido muy clara en expresar este dolor que se siente, ¿no? Porque si bien es algo que no se temía, era algo que se anhelaba. Siento que se juega mucho con el anhelo aquí. Nada, solo quería comentar eso. Cierto, claro que sí. Eh, yo quería hacer un pequeño comentario. En verdad, felicitar a Isabela porque además lo cuenta con la manera como ha narrado todo esto, eh, nos introduce de una manera fantástica, en términos de fantasía, a toda la novela, ¿no? Y me ha parecido, yo sí he leído la novela, ahí con mis tropezones, que es una novela profundamente psicoanalítica, no es ni siquiera psicológica, sino psicoanalítica en el sentido que el lenguaje que utiliza es totalmente el lenguaje del inconsciente, el lenguaje un poco de los sueños, donde no hay contradicción, hay condensaciones, mezclas, ¿no? No, o sea, no respeta ese tipo de reglas que son de lo que nosotros llamamos el proceso secundario, ¿no? Que es la parte de la conciencia, lo racional, ¿no? Y me parece que efectivamente es así, no solo para el género, ¿no? Acá también el tiempo es otra cosa interesantísima y también tiene que ver con el tiempo del inconsciente, ¿no? Que es un tiempo que no se limita por pasado, presente, futuro, ¿no? Sino que es como circular, ¿no? En fin, habría un montón de detalles más para decir, pero verdaderamente me hace pensar en la grandiosidad de esta autora, ¿no? Que yo recién estoy conociéndola y cómo se ha adelantado a su época, ¿no? Porque en el trabajo analítico un poco intentamos, por supuesto, llevar al paciente a esa fluidez para conocer su inconsciente, ¿no? Que es así, así funciona, ¿no? Donde no hay un yo, digamos, no hay un género, sino donde hay todas estas multi-identidades, digamos, ¿no? Eh, te felicito. Bueno, gracias. Solamente para complementar lo que Julia está diciendo, que en los agradecimientos, ella le agradece a su hermano, que fue uno de los primeros psicoanalistas en Inglaterra, un psicoanalista muy ¿Así? importante, sí. Mira, yo estoy leyendo un autor, porque tengo que, sí, un psicoanalista británico, porque tengo que dar una clase, y efectivamente es casi, casi como si dijéramos la técnica que se intenta transmitir, que deben de tener los analistas para, digamos, cómo seguir el lenguaje del inconsciente del paciente, ¿no? El inconsciente del paciente para poder, no lo que está bien, lo que está mal, lo que es sano, lo que es enfermo, esas polaridades, sino toda esa forma mucho más libre, ¿no? Bueno, Acá me dice my brother, Dr. Adrian Stephen, que sí. doctor es porque era psicoanalista. Bueno, sí, que sí, debe haber tenido unos conocimientos, ¿no? Haber Porque de verdad, y conversado. esa libertad Mm. es fantástica, ¿no? Me parece súper interesante lo que dice Julia sobre no solamente el lenguaje del inconsciente, pero el tiempo del inconsciente como algo que no se limita por la temporalidad. Porque vemos a cada rato esa fluidez, ¿no? En la manera como Orlando se presenta o es descrito, pero, y eso me hace pensar en una tensión que hay con las limitaciones del biógrafo, ¿no? Porque o sea, es una novela donde está profundamente este lenguaje del interior, ¿no? El lenguaje del inconsciente, y a la misma vez hay ciertos pasajes donde dice Orlando miraba por la ventana y pensaba en esto y pensaba en lo otro, y yo pensaba, ¿cómo es que el biógrafo tiene acceso a esta interioridad, ¿no? O sea, cómo hay algo ahí que me parece que entra un poco en tensión entre como lo que podría ser un biógrafo y lo que la novela nos permite ver de este tiempo y de este lenguaje del inconsciente.
Creo que otra manera de pensar esa tensión es usar uno de los conceptos que han usado de la fluidez, porque yo me salté el prefacio, no tenía idea toda esta otra lectura y lo leí más como una novela de vanguardia, que Mm. estaba intentando como saltar sin hacer problemático diferentes géneros literarios, porque o sea, en principio como que quiere comenzar siendo una épica con este joven poeta que se va al bosque, quiere como construir algún personaje así, de la fama. De hecho, al final hay una como reflexión sobre la fama. Y luego por rato se transforma en parodia de la biografía misma. Por ratos parece como un Lazarillo de Tormes, que son estas novelas por episodios en los que le pasa todo mal a alguien. Pero también hay toda esta crítica social de sexo en esa época y nos recuerda el texto que hemos leído antes. Y entonces yo me fijé más en esa como es, como dijo Daniela, constantemente una noción de que es un texto y como dijo Isabela, se habla de que hay ciertos espacios en los que el documento histórico no puede llenar, entonces es como reflexión histórica también y lo que me gustó es que no problematiza en ningún momento eso, ¿no? Como dijo Cecilia, como un poco lo fantástico está ahí, que simplemente se transforma en mujer, pero eso pasa a lo largo de toda la novela, con el tiempo, con el género, con cierta conciencia del personaje que cambia, y esa como entretención o fluidez también en el género literario, yo lo vi dentro de las tensiones de la vanguardia. O sea, es alguien que ha escrito, no sé cuándo comenzó a escribirla, pero se publica en el 28 y está un poco mezclando diferentes registros, incluso tiene esta pseudo reflexión histórica, que por un lado es seria, pero también es parodia. O sea, también es crítica seria, pero también es parodia de los hombres. Entonces, esa mezcla, que claro, ahora entiendo mucho mejor que tiene que ver con un referente biográfico, entonces no sé qué tan paródico sea, creo que es más un homenaje también, pero si nos olvidamos de esa parte que yo no sabía, perdón, hay esa reflexión como bien textual. Sí, Sí, hay esta cosa, no sé si, claro, bien paródica, bien burlona, ¿no? Como que entra en distintas partes. Pero me parece paja pensarlo, como dices, Daniel, a través de la fluidez, ¿no? Del género, quizás en ambos sentidos de la palabra, ¿no? Género claro. desde como género biológico, ¿no? Y también géneros literarios. Sí, porque finalmente Orlando escribe su poema en diferentes épocas y podemos asumir que es muy diferente en cada época, pero al final es el mismo poema, por último. Claro, que se va Sí, transformando. está transformando. Hay dos manos levantadas. Mariana primero y después Eleonora. Sí, bueno, yo quería agregar a lo que justo Daniel acaba de decir, ¿no? Sobre ciertos espacios que en realidad a veces el documento histórico, el biógrafo no tiene vacíos, ¿no? Pero para eso está precisamente la introducción de las imágenes, ¿no? Que eso también contribuye a la idea de veracidad del tiempo, porque digamos, la pintura es en sí también tramposa, ¿no? Pero estos se toman más como, y de todas formas es una imagen, ¿no? Es testimonio de que aquello sí ocurrió. Y lo que podría ser parodia de que Orlando, ¿no es cierto?, transite de un siglo al otro, queda, o sea, hay un registro visual de que lo que se está contando tiene personajes que han sido, ¿no es cierto?, testigos de algo. Claro. Y cuando de pronto aparece, ¿no es cierto?, la foto de Vita, quiere decir que es perfectamente posible que esto ocurra, ¿no? Entonces no es ya la parodia, el tono de la parodia cae, ¿no? O sea, la imagen le choca al texto, se lo lleva de encuentro. Entonces eso también me parece súper importante para balancear todos estos argumentos, ¿no? Em, del biógrafo, de la parodia, de la veracidad, etcétera, ¿no? No son tiempos de IA donde las imágenes pueden falsear algo, Mm. ¿no? Esas Claro, imágenes, las imágenes como prueba, promesas. prueba histórica, ¿no? Exacto, sí, Prueba- como prueba histórica, sí, eso.
Eleonora. Sí. Bueno, en primer lugar yo quería agradecerle a Isabela, lo ha hecho muy ameno, muy divertido, en realidad más divertido que la propia novela, porque como dice Julia, eso de leer con tropezones, ¿no? Es increíble que ella haya escogido esto como un trabajo fácil después de sus novelas difíciles y que haya sentido, pues esa es una cosa fácil y ligera que voy a hacer, cuando en realidad es larguísima, me parece. Y por partes la lectura como complicada, ¿no? Pero se salva porque tiene estos giros inesperados, totalmente súbitos, y este cruce, ¿no? De que de pronto, bueno, cambia el sexo. Toda la parte en que él es el joven Orlando es sumamente larga, me parece, pero bueno, ya comienzan los cambios y ahí se pone, ahí tiene una cosa muy vívida, muy rápida, ¿no? Con la Harriet, con el propio hombre con el que se casa, que es hombre, mujer, en fin, ¿no? Ahora, esas dos cosas hacen que sea importante, muy valiosa, y también se vuelve, a medida que avanza el texto, muy poético. Las terminaciones de cada una de las cosas locas que pasan es bastante poética. Hacia el final terminan como frases, cierra de manera muy poética. Y otra cosa que yo quería decir es que em, habla de esta búsqueda del amor y de la felicidad. Y de pronto, cada vez que habla de amor y felicidad, viene esta contracorriente de muerte. Siempre está la muerte ahí como acechando, ¿no? Y dice después, bueno, esto de los miles de yos, y habla de este yo que está en la parte de atrás del cerebro, dice que es como, podría ser como un subconsciente que ella trata de controlar en algún momento, ¿no? Bueno, después pensé que solo faltaría que el biógrafo fuese también una biógrafa, ¿no? Que también se cruzara en la propia biógrafa esta historia. Otra cosa importante me parece el amor terrible que tiene Virginia Woolf por Londres. Y Mariana hizo todo este recorrido de Mrs. Dalloway, y aquí cada vez que está en Londres, esta es la dama Orlando, en fin, surge la ciudad, no se yergue, no solo las alucinaciones, estas alusiones que tiene, sino los propios edificios, los grandes monumentos, las calles, los parques, en fin, ¿no? Bueno, otra cosa es que y eso me parece casi doloroso, es el esnovismo. O sea, esta manera totalmente de desprecio hacia las sirvientas, hacia cómo habla la señora no sé cuántos. En fin, hay como una cosa demasiado aristocrático, ¿no? Que ahora es casi imposible de leer, pienso. Y sí, la otra cosa es que es interesante que no conocemos nada de Vita Sackville-West, no conocemos ninguna novela, pero aquí está ella totalmente viva, ¿no? Y una cosa de esta cuando ella dice en el medio de esta tristeza o estas como amenazas de muerte, dice lo que ella quería era, en inglés dicen life and a lover, ¿no? Y dice, a lover consiguió un montón porque había mucha oferta por el camino, pero Life era mucho más difícil, ¿no? Y Life es el nombre de Vita, ¿no? Que bueno, se llamaba Victoria, pero Vita, ¿no? Bueno, ya, mil gracias, ¿ah? Qué bonito lo que has dicho, Helio. Y esto junto, en la observación que hace sobre Londres, me parece muy interesante a la luz de lo que Mariana nos explicó también, ¿no? Recuerdo en la presentación que hizo Mariana de Mrs. Dalloway, cómo se detuvo en los momentos en que pasa un auto, ¿no? Y la gente se asusta un poco, y pasa un avión, ¿no? Y todos están escuchando el ruido del avión. Un tema que claro, tal vez no es el tema central, pero que creo que es un tema muy importante, es los efectos de la modernidad, ¿no? Eh, Hay una parte donde ella está manejando el auto, ¿no? Sí. Es súper interesante cómo recorre las calles de Londres o sea, comparado con la perspectiva de ella caminando en el siglo XVIII, ¿no? La dama Orlando, y la dama Orlando manejando su auto, ¿no? Y pasa rápido, ¿no? Y llega a escuchar, pero pedazos de palabras, ¿no? Grita a los que manejan, pasan rápidamente los edificios como en una vorágine, ¿no? Que habría que pensar, voy a releer eso porque me parece un tema muy bonito y no tan trabajado en esta novela, ¿no? Sí, Y, no, sí, ¿puedo decir algo más? sí. Igual como ese tránsito de un sexo a otro, así,
es casi como, como en la pornografía, que se juntan los géneros, ¿no? Se juntan todas las personas y los géneros. Y aquí aparece, como acaba de decir Chepe, la picaresca, ¿no? Es como una broma, o sea, esas historias que salen mal, pero no solo la picaresca, sino también novelas de aventuras o la pastoril incluso, ¿no? Cuando está ahí con los gitanos. Y, y insiste mucho en esto de dice la peroration, dice, ¿no? La perorata que viene al final, que es cuando junta a todo el mundo, junta a los personajes, y es en realidad el final de un discurso, que es para darle mayor, en fin, hasta la retórica se junta y no sé, que es una mezcla de géneros también. Ahora sí, géneros. Mm. Oye, bueno, no hemos leído las obras de Vita Sackville West, lamentablemente no hemos leído sus poemas larguísimos por los que recibió premios de la reina, etcétera, pero sí hemos visitado sus jardines, sus Ay, jardines. Por lindísimos. ejemplo, si vas a Kent, es obligatorio visitar los jardines de Sissinghurst y en verdad, yo sí he ido, son maravillosos, pero por ejemplo también, si vas a la costa amalfitana en Italia, vas a Ravello. Y en ese hotel maravilloso que hay en lo alto de Ravelo, los jardines también los hizo Vita Sackville West porque era frecuente invitada del nuevo propietario, que era un inglés que se había comprado el castillo, y ella venía los veranos y le hacía el jardín. O sea que puedes conocer más de un jardín de Vita Sackville West por el mundo. Y bueno, lo que creo haber visto traducido al castellano es conjunto de cartas entre Vita, Sackville West y Virginia Woolf. Me parece que está a la venta. Voy a tratar de escanearlo para subirlo a la carpeta, si encuentro el volumen. Genial. Y, Otra cosa más, ¿puedo decir ah, una cosa más? sí, Ya está. No, en el artículo este de esta joven Lea Leone que leímos, ella dice que Borges pone la Hogarth Press y que no salía en el original, pero sí sale en el original. En el original menciona cuando dice no va a gastar el dinero que le cobre la Hogarth Press por el libro, ¿no? O sea que hay un error ahí. Bueno, Sí, sí, sale. nada más. Pati, ¿tú qué sí, es que me ha quedado dando vueltas, pero no tengo una explicación. Esto de los 7 días, cuando Orlando, en varias ocasiones, como que después de 7 días, eh, digamos, despierta, ¿no? Y 7 días siempre te hace pensar en la formación del mundo, en lo sagrado, en ciertos periodos como de suspensión, ¿no? Temporal. Entonces, nada, solo se los comento porque me ha quedado dando vueltas, ¿no? Porque el número 7 es bien sugerente, ¿no? Y como me quedó también razonando lo de Julia, ¿no? Que lo que decías de que es en verdad todo una puro psicoanálisis, ¿no? Es como un sueño, porque también quería preguntarles, me parecía que la fluidez viene de la conjunción de que hay muchos tiempos, igual que muchos géneros, ¿no? O sea, permite que tú transites de una manera más, digamos, fácil. No sé. También los gitanos, ¿no? También es otro tema que me ha parecido muy interesante porque, bueno, yo lo leí así, ¿no? Como que cuando ella se convierte o se aparece como mujer, se va con los gitanos, a la vida libre, ¿no? O sea, salida de todo molde, ¿no? Sin preocupaciones ni estigmas, ¿no? Porque los gitanos están llenos de estigmas también, pero no acá, nuevamente. Pero es interesante que cuando está con los gitanos, que podríamos pensar que es como que este momento de libertad, lo único que no puede hacer es escribir, ¿no? Como hay una, no tiene los materiales, ¿no? Y hay este como longing, ¿no? Este querer escribir y no poder. Entonces, eh, también como que los gitanos se burlan un poco de ella también y su manera de hablar y su manera de relacionarse con la naturaleza, que quizás es una experiencia más estética que utilitaria, ¿no? Entonces, eso me pareció bien interesante, ¿no? Porque es esta libertad, pero está opuesta también a este momento de censura en Orlando, donde no puede escribir, ¿no? Ni siquiera materialmente, no tiene los materiales para hacerlo.
Mm. Ya, yo solo quiero decir algo, una anécdota que viene al caso. Y es que ella se vistió de hombre cuando era joven para ¿Quién esto que se ella? llamó el engaño del acorazado, le dicen en español, ¿no? Ah, Que sí. sí, en inglés le dicen the dreadnought hoax. Battleship. Sí, The Dreadnought Hoax, que ella y uno de sus hermanos y varios del grupo de Bloomsbury se vistieron como si fueran de abisinios y ella sí, se puso barba, se vistió de hombre, fueron invitados a un barco de la Armada, ¿no? Y se hicieron pasar por la delegación de Abisinia y se la creyeron los del barco, ¿no? Que fue una cosa escandalosa porque fue denunciado, ¿no? El jefe del barco, etcétera. Pero es interesante cómo este grupo de Bloomsbury de muchas formas también practicaba la parodia, la fluidez, ¿no? La performance, Sí, y algo en verdad también que ha quedado un poco en el tintero y que lo puedo relacionar con esto del Dreadnought Hawks es toda la parte antiimperialista que hay en esta novela, ¿no? Que luego en Tres Guineas ella va a desarrollar mucho más, ¿no? Pero si se han dado cuenta cuando Isabela leyó, ¿qué es lo que un hombre puede hacer, ¿no? Todo lo que puede hacer es matar, violencia, guerra, medallas de la guerra, ¿no? Y eso está muy relacionado con la identidad imperialista inglesa, ¿no? Con el nacionalismo inglés y con el imperialismo inglés. Y como estábamos comentando con Patty antes de comenzar la reunión, en Tres Guineas, esto ya se va viendo, ¿no? En la obra de Virginia Woolf, en Tres Guineas es clarísimo cómo ella insiste en que el imperialismo, el fascismo, la violencia, la guerra están totalmente relacionados con el patriarcado, ¿no? Y eso es exactamente lo que Siri Husbeth está diciendo ahora, ¿no? En los últimos posts que ha publicado y en los artículos que ha publicado. O sea que es una coincidencia muy interesante, ¿no? Es una herencia en realidad de Woolf que Husbeth está desarrollando, ¿no? Y de hecho vamos a leer los artículos de Husbeth con Tres Guineas para cerrar nuestro ciclo de lectura. Y por otro lado, quiero decir que Julia ya tiene su ponencia para el Congreso de noviembre. Sí, buenísimo, Julia. Wow. Sí, sí, sí. Ya tienes el tema. Muy bien. Bueno, Sí, ya Pancho. Amigas, amigos, gracias por esta sesión, especialmente gracias Isabela por la magnífica, brillante presentación. Brillante, brillante. Sí. Felicitaciones. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Y más todavía con este calor, por los interesantes comentarios. Nos vemos en un mes. Perfecto. Que vaya muy bien. Adiós. Chao. Gracias. Nos vemos, Chao. gracias, adiós. Chao. Abandonar, ¿no?